Empezamos esta historia en el estrecho de Malaca, en el año 1947. La guerra mundial acababa de terminar hace apenas 2 años. El mundo intenta volver a la normalidad, pero en estas aguas, en una de las rutas comerciales más transitadas del planeta, algo anormal estaba a punto de ocurrir. Algo que la historia oficial ha intentado enterrar bajo capas de informes contradictorios, fechas que no coinciden y archivos desclasificados. A bordo de 2 buques mercantes estadounidenses, el City of Baltimore y el Silver Star, los operadores de radio captan una señal. Al principio parece un SOS rutinario, pero cuando empiezan a transcribir el mensaje en código Morse, el aire en la cabina de radio se vuelve irrespirable. El mensaje decía así: SOS, de Uran Medan, flotamos, todos los oficiales, incluido el capitán, muertos en el camarote y en el puente, probablemente toda la tripulación muerta. Luego seguían más signos, pero confusos, indescifrables, como si quien los enviaba estuviera perdiendo el control de sus dedos, de su mente o de ambas cosas. Y entonces el silencio, un silencio roto únicamente por 4 palabras finales, nítidas, enviadas con pulso firme, pero con un significado aterrador. Yo muero. El Silver Star, el más cercano a la señal de socorro, no tardó en marcar rumbo. 19 horas después, al amanecer del siguiente día, lo avistaron. Un carguero que dedujeron de procedencia holandesa, el Uran Medan, un barco cuyo nombre en malayo significa literalmente el hombre de Medan, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo del horror más absoluto en alta mar. El barco estaba a la deriva, las máquinas detenidas, la bandera baja, ligeramente inclinado hacia el estribor. Un silencio sepulcral envolvió la nave, un silencio tan denso que los marineros del Silver Star podían oír el latido de su propio corazón. El capitán ordenó abordar. Lo que aquellos hombres vieron al poner un pie en la cubierta del Uran Medan los perseguiría en pesadillas durante el resto de sus vidas. La cubierta estaba sembrada de cadáveres, no esparcidos al azar, sino en posiciones que desafiaban cualquier explicación lógica. Estaban de espaldas, con los ojos desmesuradamente abiertos, mirando fijamente al cielo como si en su último segundo de vida hubieran visto algo que ninguna mente humana podría procesar. Sus rostros no reflejaban dolor, reflejaban terror. Un terror tan absoluto, tan primario, que había quedado congelado en sus facciones como una fotografía macabra. Bajaron el puente de mando. Ahí encontraron al capitán, muerto, junto a sus oficiales, la misma expresión en sus caras, el mismo horror petrificado. Se dirigieron a la cabina de radio. El operador de comunicaciones seguía sentado en su silla, totalmente inerte, con las manos todavía apoyadas sobre el telégrafo, como si la muerte lo hubiera sorprendido en el mismo instante en que terminaba de enviar aquel mensaje. Yo muero. Exploraron el barco de arriba abajo. Camarotes, pasillos, la sala de máquinas, cadáveres por todas partes. 20 hombres, ni uno solo con vida. Y algo más. Un perro pequeño, un pequeño terrier, también muerto, con los dientes todavía enseñados en un gruñido congelado, como si hubiera estado ladrando a algo que los humanos no podían ver. ¿Qué encontraron los forenses? Nada. 0. No había una sola gota de sangre. Ni un rasguño, ni un disparo, ni una herida de arma blanca. Nada que indicara violencia física, ningún signo de lucha, ningún daño estructural en el barco, ninguna evidencia de tormenta o abordaje de piratas. La muerte había llegado de forma invisible, silenciosa y absolutamente letal. El capitán del Silver Star tomó una decisión rápida: remolcar el barco fantasma hasta el puerto más cercano para que las autoridades pudieran investigar. Amarraron los cabos, se prepararon para zarpar, y entonces ocurrió. De la bodega número 4 empezó a brotar un humo denso y negro. Los marineros, presos del pánico, cortaron las amarras y huyeron a su barco. Apenas unos segundos después, el Uran Medan explotó. Una explosión tan violenta que lo partió en 2 y lo envió al fondo del océano en cuestión de minutos. El resultado: sin barco, sin cadáveres, sin pruebas. El océano se lo había tragado todo. Fin de la tragedia. Fin del misterio
todo lo contrario. El enigma en realidad acababa de empezar. Porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Las autoridades portuarias, las compañías navieras, los investigadores, todos intentaron encontrar un solo registro que probara la existencia del Uran Medan. Cualquier cosa. Un manifiesto de carga, un certificado de matrícula, una lista de tripulación, una simple anotación en un diario de a bordo. Pero nada. El Uran Medan no existía en ningún registro oficial, ni en los archivos navales holandeses, ni en el prestigioso Lloyd's Register of Shipping de Londres. Como si nunca hubiera surcado los mares. Y sin embargo había testigos. Los 20 y tantos tripulantes del Silver Star lo vieron con sus propios ojos, lo tocaron, caminaron sobre su cubierta. Y luego está lo de las fechas. ¿Cuándo ocurrió exactamente esto? Bueno, depende de quién le preguntes. Algunas fuentes hablan de junio de 1947, otros la sitúan en febrero de 1948 y otros incluso lo retrasan hasta 1940. Un margen de error de 8 años para un suceso que supuestamente ocurrió en plena era de las telecomunicaciones y los registros escritos. ¿Simple error burocrático o simplemente algo más? Y luego está el expediente que nadie esperaba encontrar. En los archivos desclasificados de la CIA, con la fecha de 5 de diciembre de 1959, existe una carta. La firma un tal C.H. Mark Jr., asistente del director de la agencia, el legendario Allen Dulles. En esa carta, Mark describe textualmente: "Me he topado con una extraña historia sobre el navío holandés SS Uran Medan. Estaría muy agradecido de conocer su opinión sobre esta historia. Además, ¿cree usted que algo de lo desconocido esté involucrado?" Y remata con una frase que hiela la sangre: "El mar es encantador. ¿Qué secreto aterrador esconde? Estoy seguro de que el SS Uran Medan también tiene la respuesta a este secreto." El subdirector de la CIA en plena Guerra Fría, el hombre que manejaba información sobre espías soviéticos, golpes de estado y operaciones encubiertas, perdiendo el tiempo en una leyenda urbana de marineros, ¿o sabía algo que nosotros no sabíamos? Vamos a retroceder un momento. Volvamos a la bodega número 4, esa de la que empezó a brotar un humo negro y denso momentos antes de la explosión. Los marineros del Silver Star no entraron ahí, no tuvieron tiempo, pero alguien años después empezó a preguntarse qué había dentro de esa bodega. Y para eso hay que volver a 1947. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero el mundo era un gran campo minado. Toneladas de armamento químico, explosivos y materiales de guerra que han quedado sin dueño claro, desperdigadas por el Pacífico. En ese contexto surgen barcos que no figuran en ningún registro. Barcos que navegan de noche, con banderas cambiantes, transportando cargamentos que nadie quiere declarar. ¿Y si el Uran Medan era uno de esos barcos? Un carguero clandestino, un buque dedicado al contrabando de sustancias que, en manos equivocadas o en las adecuadas, según quien lo mire, podría valer una fortuna o desatar una masacre. La teoría más sólida, la que ha resistido el paso de las décadas, es tan simple como aterradora. El Uran Medan transportaba cianuro de potasio y nitroglicerina. El cianuro de potasio es uno de los venenos más letales que existen. Una dosis minúscula, apenas visible, y el cuerpo colapsa totalmente. La nitroglicerina, por su parte, es un explosivo tan inestable que una vibración, un cambio de temperatura, puede detonarlo. Ahora, junta ambas cosas en la bodega de un barco viejo, mal mantenido, navegando por aguas tropicales, el calor del estrecho de Malaca, la humedad, el vaivén constante de las olas, los barriles mal estivados, empiezan a sudar. El agua de mar corrosiva se filtra por alguna grieta y entra en contacto con el cianuro. Ahora, ¿qué ocurre cuando el agua salada reacciona con el cianuro de potasio? Se libera un gas, cianuro de hidrógeno, un gas incoloro, pero no inodoro. Algunos supervivientes de exposiciones leves dicen que huele a almendras amargas, pero en altas concentraciones no huele a nada, porque mata antes de que tu cerebro pueda procesar el olor. El gas empieza a expandirse por la bodega, silencioso, invisible, asciende por las escalerillas, se cuela por los conductos de ventilación, atraviesa las rendijas de las puertas,
Primero llega a la sala de máquinas. Los operarios, concentrados en su trabajo, no notan nada, hasta que empiezan a sentir un mareo repentino, una opresión en el pecho. Sus músculos dejan de responder, se desploman donde están, con los ojos muy abiertos, sin entender qué les ha pasado. El gas sigue avanzando, como una marea invisible. Inunda los pasillos, entra en los camarotes, llega al puente de mando. Los oficiales, incluyendo el capitán, caen uno tras otro. El último en sucumbir es el operador de radio. Quizás él estaba en un compartimiento más aislado. Quizás el gas tardó unos segundos más en alcanzarlo, lo justo para que pudiera enviar aquel mensaje desesperado. Y luego, con las manos aún sobre el telégrafo, exhaló su último aliento. El gas no discrimina. Mata al cocinero, al contramaestre, al grumet, y mata también al perro, un pequeño terrier. Los perros tienen un sentido del olfato cientos de veces más potentes que el nuestro. Él probablemente olió algo que le hizo gruñir y enseñar los dientes, ladrar a un enemigo que no podía ver, y luego murió, con los dientes aún apretados en un gruñido congelado para la eternidad. Esto explicaría muchas cosas. Explicaría por qué no había signos de violencia, por qué no había sangre, por qué los cuerpos estaban esparcidos por todas partes, en posiciones naturales, como si la muerte les hubiera sorprendido en medio de las tareas cotidianas. Explicaría también, sobre todo, la expresión en sus rostros. El cianuro provoca una muerte rápida, pero no instantánea. Hay unos segundos, quizás hasta un minuto de agonía consciente. La víctima siente que se ahoga, sus células dejan de recibir oxígeno, el pánico se apodera de ella, y ese pánico, ese horror absoluto, queda congelado en sus facciones. Pero aún queda un cabo suelto, el más inquietante de todos. ¿Qué pasó con el humo? ¿Por qué explotó el barco? Aquí entra la segunda parte de la ecuación, la nitroglicerina. Si el agua de mar también alcanzó los contenedores de nitroglicerina, pudo provocar una reacción en cadena. Primero, un incendio. El calor de las llamas calentó los barriles, y cuando la nitroglicerina alcanza una temperatura crítica, explota. Una explosión tan violenta que partió el barco en dos, tan violenta que no dejó rastro alguno. Esta teoría, la del cargamento químico, es la favorita de los investigadores escépticos. Es limpia, es lógica, no requiere fantasmas, ni ovnis, ni portales dimensionales. Solo requiere química básica y la avaricia humana. Pero, ¿es suficiente para explicar todo? Hay un detalle que esta teoría no puede explicar. Un detalle que convierte este caso en algo aún más extraño. Porque según algunas versiones de la historia, hubo un superviviente. Un hombre que escapó del infierno flotante. Un hombre que llegó moribundo a una remota isla del Pacífico. Y que antes de morir contó algo que nadie esperaba. Vamos a trasladarnos ahora al atolón de Taungi, un anillo de coral perdido en la inmensidad de las Islas Marshall. Estamos a miles de kilómetros del estrecho de Malaca. El lugar está prácticamente deshabitado. Solo lo visitan de vez en cuando nativos de las islas cercanas y algún misionero. Imagina la escena. Un grupo de isleños acompañados por un misionero italiano recorren la playa y entonces lo ven. Un hombre blanco, con restos de lo que alguna vez fue un uniforme de marino mercante, está tirado en la arena, medio inconsciente, quemado por el sol, deshidratado y apenas puede hablar. Lo recogen, le dan agua, intentan salvarle la vida, pero es demasiado tarde. El hombre agoniza y en sus últimos momentos, con la voz entrecortada, empieza a contar su historia. Dice que se llamaba... Bueno, su nombre nunca fue revelado. Dice que era miembro de la tripulación del Uran Medan. Dice que escapó saltando por la borda justo antes de la explosión, que nadó durante días, quizás semanas, aferrado a un tronco de madera, que vio cómo el barco desaparecía en una bola de fuego. Hasta aquí todo más o menos encaja. Pero entonces el moribundo dice algo que hiela la sangre del misionero, algo que contradice por completo la teoría del cianuro y la nitroglicerina. Dice que no hubo ningún escape de gas. Dice que la tripulación no murió envenenada. Dice que murieron porque algo subió a bordo. Algo que salió del mar. Algo que no era humano. El hombre muere antes de poder dar más detalles. El misionero, profundamente perturbado, anota todo lo que ha oído.
Y esa historia, la del superviviente anónimo de Taungi, llega a oídos de un tal Silvio Scherli, un italiano de Trieste, un hombre que supuestamente estaba recopilando información sobre fenómenos inexplicables. Scherli escribe una carta que décadas después acabaría en los archivos de la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. Diciembre de 1959. Ya han pasado más de 10 años desde la tragedia. El mundo estaba sumergido en plena Guerra Fría, y en Langley, Virginia, un hombre llamado C.H. Mark Jr., asistente personal del director de la CIA, Allen Dulles, está revisando una pila de correspondencia. Se detiene en una carta, la lee, la vuelve a leer, y entonces agarra papel y pluma y escribe algo que nadie esperaría encontrar en un documento oficial de inteligencia. Y repito las palabras de la carta, para hacernos algunas preguntas, y dice así: me he topado con una extraña historia sobre el navío holandés SS Uran Medan. Estaría muy agradecido de conocer su opinión sobre esta historia. Además, ¿cree usted que algo de lo desconocido esté involucrado? Algo de lo desconocido en un documento de la CIA, y luego la frase que ha alimentado décadas de especulación: el mar es encantador. ¿Qué secreto aterrador esconde? Estoy seguro de que el SS Uran Medan también tiene la respuesta a ese secreto. El mar es encantador. ¿A qué se refería? ¿Qué es secreto? Para entenderlo hay que mirar un mapa. El estrecho de Malaca, el lugar donde supuestamente desapareció el Uran Medan. ¿Saben qué más ha desaparecido de esa zona? Barcos, aviones. Incluso en 2014 un Boeing 777 de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo. El vuelo MH370 desapareció sin dejar rastro, exactamente en la misma región. ¿Casualidad? ¿O hay algo en esas aguas que no entendemos todavía? La carta de Mark sugiere que al menos en 1959 alguien en la CIA pensaba que el Uran Medan no era simple accidente químico. Pensaba que era una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Un rompecabezas que incluía accidentes aéreos y misterios sin resolver del mar. ¿Qué sabía la CIA que nosotros no sabemos? ¿Por qué un alto funcionario de inteligencia en plena Guerra Fría perdía el tiempo con una leyenda de marineros? ¿Era simple curiosidad personal o había algo más? Algunos investigadores han ido aún más lejos. Han señalado que Allen Dulles, el jefe de Mark, estaba obsesionado con los fenómenos paranormales, que la CIA en aquellos años financió programas secretos como el proyecto Stargate, dedicado a la visión remota y los poderes psíquicos. ¿Estaba el Uran Medan en el radar de estos programas? ¿Consideraron la posibilidad de que la tripulación hubiera sido atacada por algo que la ciencia no puede explicar? La pregunta queda en el aire, como el humo que brotó en la bodega número 4. Como el último mensaje en Morse, como la mirada congelada de 20 hombres que vieron algo antes de morir. El Uran Medan desapareció bajo las olas, pero el misterio, lejos de apagarse, estaba a punto de entrar en su capítulo más oscuro, porque si el barco no existía en los registros, si su carga era un secreto, y si alguien en la CIA se interesó por él 10 años después, quizás no estábamos ante un simple accidente. Quizás estábamos ante un crimen de guerra silenciado. Para entenderlo mejor, tenemos que viajar al norte, muy al norte, a las heladas llanuras de Manchuria, el año 1937. El imperio de Japón ha invadido China, pero su ambición no se detiene ahí. Quiere dominar Asia, y para eso necesitan armas. Armas que nadie más tenga. Armas que no dejen rastro. En un remoto complejo militar cerca de la ciudad de Harbin, un microbiólogo llamado Shiro Ishii recibe una orden: crear el arsenal biológico más letal que el mundo haya visto jamás. El proyecto recibe un nombre críptico: Unidad 731. Lo que ocurrió dentro de aquellos muros helados desafía la comprensión humana. Ishii y sus científicos no experimentaban con ratas ni con conejos, experimentaron con personas. Hombres, mujeres, niños, prisioneros chinos, coreanos, rusos, los llamaban maruta, troncos de madera. Un eufemismo para deshumanizar a sus víctimas antes de someterlas a lo inimaginable.
Les inyectaban cepas de peste bubónica, antrax, cólera, tifus. Les obligaban a inhalar gases venenosos para medir cuánto tardaban en morir. Les practicaban bisecciones, cirugías sin anestesia para observar cómo reaccionaban sus órganos internos a las infecciones. Les amputaban miembros y los cosían a otras partes del cuerpo para estudiar el shock y la necrosis. Les sometían a congelación controlada para ver cuánto resistía el tejido humano antes de gangrenarse. Les centrifugaban vivos para comprobar los efectos de las fuerzas G en el cerebro. Se estima que entre 3.000 y 12.000 personas murieron en aquellos laboratorios del horror, una cifra que rivaliza con los experimentos de Joseph Mengele en Auschwitz. Pero hay una diferencia crucial. A Mengele lo buscaron hasta el final de sus días. A Ishii le dieron inmunidad. Porque en 1945, cuando Japón se rindió y las tropas estadounidenses ocuparon el país, alguien en Washington tomó una decisión que marcaría el rumbo de la Guerra Fría. Los datos de la unidad 731 eran demasiado valiosos para dejarlos escapar. Aquellos experimentos, por monstruosos que fueran, contenían información única sobre el efecto de las armas biológicas en el cuerpo humano. Información que ni los soviéticos ni los nazis habían logrado reunir. Así que Estados Unidos ofreció un trato: inmunidad total a cambio de todos los datos. Shiro Ishii y los principales responsables de la unidad 731 nunca fueron juzgados, nunca pisaron un tribunal, vivieron el resto de sus días en libertad, algunos incluso ocupando cargos en universidades y empresas farmacéuticas japonesas. Sus crímenes fueron enterrados bajo montañas de documentos clasificados. Este es el contexto, el telón de fondo, el oscuro secreto que flotaba sobre el Pacífico en 1947. Y ahora volvamos al estrecho de Malaca. Imagina que eres un alto mando aliado de la posguerra. La guerra ha terminado, pero el mundo es un caos. Toneladas de armamento químico y biológico japonés han quedado desperdigadas por el sudeste asiático. Laboratorios abandonados, almacenes secretos, bidones sin etiquetar. Hay que desmantelar todo eso. Hay que hacerlo desaparecer. Pero no se puede destruir en tierra firme. Demasiados testigos, demasiadas preguntas. La solución: cargarlo en un barco que no figure en ningún registro, un barco que navegue de noche con bandera cambiante, tripulado por hombres que no hablen demasiado, un barco que lleve ese cargamento infernal a algún lugar remoto donde pueda ser hundido sin dejar rastro. El Uran Medan encaja perfectamente en este perfil. No existen los registros oficiales, su nombre, Hombre de Medan, suena más a un apodo que a una designación naval seria. Y su ruta, el estrecho de Malaca, era una de las zonas donde el ejército japonés había establecido bases secretas durante la guerra. ¿Qué transportaba realmente en su bodega número 4? Los teóricos de esta conspiración apuntan a dos posibilidades. La primera, restos de experimentos de la unidad 731, bidones con cultivos bacteriológicos, muestras de tejidos infectados, documentación clasificada. La segunda, armas químicas listas para usar, gases nerviosos experimentales que los japoneses habían desarrollado pero nunca llegaron a desplegar a gran escala. Sustancias tan volátiles que una simple fuga podía matar a toda una tripulación en minutos. Y aquí es donde las piezas empiezan a encajar de forma perturbadora. Los síntomas descritos por los testigos del Silver Star coinciden con los efectos de ciertos agentes nerviosos: muerte rápida, rigidez muscular, ojos muy abiertos, expresión de terror congelada, sin signos externos de violencia, exactamente lo que cabría esperar de una intoxicación masiva por gas. Pero hay más, mucho más, porque si esta teoría es cierta, entonces alguien tenía mucho interés en aquel barco desaparecido sin dejar rastro. Y aquí entra en juego el elemento más inquietante de todos: la explosión. El Silver Star se disponía a remolcar el Uran Medan cuando de repente de la bodega número 4 empezó a salir un humo negro y denso. Minutos después el barco explotó y se hundió. ¿Fue un accidente o fue una explosión controlada? Algunos investigadores han señalado un detalle escalofriante. En los barcos que transportan cargamentos militares secretos es práctica habitual instalar cargas de demolición, dispositivos que pueden ser activados a distancia o mediante temporizadores. Su función es simple: si el barco corre el riesgo de ser capturado o inspeccionado, se vuela por los aires. Sin barco, sin pruebas. El capitán del Uran Medan sabe lo que transporta.
Sabe que si alguien abre esa bodega, el mundo entero sabrá lo que ocurrió en Manchuria. Sabe que su misión es hacer desaparecer esa carga, pero entonces ocurre la fuga, el gas empieza a expandirse, la tripulación muere, él es el último. Quizá, antes de sucumbir, activa el temporizador, o quizás el dispositivo estaba programado desde el principio para detonar si alguien lo desactivaba. El Silver Star llega, los marineros suben a bordo, encuentran los cadáveres, el capitán del Silver Star decide remolcar el barco fantasma, y justo cuando está a punto de zarpar, el temporizador llega a cero. Y el resto, como dicen, es historia, o mejor dicho, es leyenda. Porque sin barcos, sin cadáveres, sin registros, no hay caso. Solo quedan los testimonios de unos marineros aterrorizados, y una carta en los archivos de la CIA preguntando si algo de lo conocido estaba involucrado. Pero aún así la pregunta sigue en el aire. Si el Uran Medan era un barco de contrabando militar, ¿quién lo contrató? Los holandeses intentando deshacerse de material comprometedor de sus antiguas colonias, los británicos que controlaban el estrecho de Malaca, o fueron los propios estadounidenses que para 1947 ya estaban reclutando a los científicos de la unidad 731 y necesitaban hacer desaparecer las pruebas. Hay un último detalle que hiela la sangre. En los archivos desclasificados del ejército estadounidense existe un documento que menciona un cargamento de material químico no identificado, que fue eliminado en el mar, a finales de 1947. El documento no especifica el nombre del barco, pero la fecha coincide, la zona coincide y la descripción del procedimiento coincide con lo que le ocurrió al Uran Medan. ¿Fue el Uran Medan un peón sacrificable en una operación de encubrimiento a gran escala? ¿Murieron aquellos 20 hombres para que los crímenes de la unidad 731 permanecieran ocultos para siempre? ¿Explotó el barco por un escape de gas o por alguien en algún despacho de Washington o Tokio pulsó un botón? La historia oficial dice que el Uran Medan nunca existió, que es una leyenda, un cuento de marineros, pero los marineros del Silver Star lo vieron con sus propios ojos, caminaron sobre la cubierta, vieron los rostros congelados de sus tripulantes, y la CIA, 10 años después, seguía haciendo preguntas. Quizás la verdad no está en el fondo del mar. Quizás la verdad está en los archivos que aún permanecen clasificados, en los documentos que alguien en algún lugar ha decidido que nunca debemos ver. Hasta ahora hemos explorado las explicaciones racionales. El cargamento químico, la conexión con la unidad 731, el encubrimiento militar. Pero hay un camino que aún no hemos recorrido, un camino que nos lleva más allá de la lógica, más allá de la química y más allá de la historia oficial. Un camino que se adentra en lo desconocido. Porque, ¿qué tal si la tripulación del Uran Medan no murió por un gas invisible? Y si murió porque vio algo que ninguna mente humana estaba preparada a procesar. Volvamos a retroceder unas décadas, antes de 1947. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Viajemos a junio de 1908. Una noche tranquila, un barco danés navega por el estrecho de Malaca. La tripulación está encubierta, disfrutando del aire nocturno, y entonces lo ven. Una rueda de luz, un círculo brillante, perfecto, girando lentamente sobre la superficie del mar. No está en el agua, está justo encima, suspendido en el aire, como un espectro luminoso que desafía toda explicación. Los marineros, hombres curtidos por 1000 tormentas, se quedan paralizados. Observan el fenómeno durante 20 minutos. 20 minutos que se les grabaron a fuego en la memoria. Luego, la luz se desvanece, como si nunca hubiera estado ahí. Un año después, en junio de 1909, el capitán Bintan, al mando de otro buque que atraviesa el mismo estrecho, presencia algo aún más extraño. No es una rueda de luz, son varias. Luces que se mueven bajo el agua, que se desplazan a velocidades imposibles para cualquier criatura marina conocida, que zigzaguean, que cambian de dirección en ángulos rectos, que emiten un brillo que no parece de este mundo. El capitán Bintan, hombre de mar, acostumbrado a los fenómenos naturales, no encuentra explicación. Solo puede describir lo que vio, y lo que vio, según sus propias palabras, era un espectáculo aterrador y magnífico al mismo tiempo. Estos no son casos aislados.
A lo largo de las décadas, el estrecho de Malaca ha sido escenario de innumerables avistamientos de objetos voladores y sumergibles no identificados, luces que aparecen y desaparecen, objetos que entran y salen del agua sin provocar una sola onda, naves que desafían las leyes de la física tal y como las conocemos. Aquí es donde la historia del Uran Medan da un giro inquietante, porque algunos investigadores, los más audaces, los que no se conforman con explicaciones terrestres, han propuesto una teoría que hiela la sangre. ¿Y si el Uran Medan no fue víctima de un escape químico, sino de un encuentro cercano? La escena sería esta. Es de noche, el Uran Medan navega en calma por el estrecho. De repente el vigía ve algo, una luz, pero no una luz cualquiera, una luz que emerge del agua, o que desciende del cielo, una luz que se acerca al barco. El vigía da la alarma, la tripulación sube a cubierta y lo que ven desafía toda comprensión. Un objeto, una nave, algo que no pertenece a este mundo, quizá silencioso, quizá emitiendo un zumbido grave que hace vibrar el casco del barco, quizá desprendiendo un resplandor que ilumina la noche como si fuera de día. Los hombres entran en pánico, algunos corren a esconderse, otros se quedan paralizados mirando fijamente el cielo, con los ojos muy abiertos, con el terror absoluto grabado en sus rostros, exactamente como los encontraron los marineros del Silver Star. ¿Qué pasó después? Aquí las versiones se ramifican. Algunos teóricos sugieren que el objeto emitió algún tipo de radiación o frecuencia que resultó letal para los humanos, una energía que mató instantáneamente a toda la tripulación, pero que no dejó marcas físicas. No había sangre, no había heridas, solo la muerte. Otros van más allá. Sugieren que el Uran Medan fue abordado, que algo o alguien subió a bordo, algo que los marineros no pudieron combatir, algo cuya mera presencia resultó tan aterradora que sus corazones simplemente dejaron de latir. Y luego está la explosión. El barco estalló cuando el Silver Star intentó remolcarlo. ¿Fue un accidente o fue una destrucción deliberada? Algunos creen que el objeto, fuera lo que fuese, no quería dejar testigos, no quería que el Uran Medan llegara a puerto, no quería que los forenses examinaran aquellos cadáveres, así que lo borró del mapa. Pero hay una pieza más en este rompecabezas paranormal, una pieza que conecta al Uran Medan con la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. Y volvemos a la carta de la CIA. ¿A qué se refiere Mark con el mar encantador? ¿Era una metáfora poética o era una referencia a algo muy concreto? Algunos investigadores han rastreado esta frase hasta un concepto que circulaba en los círculos de inteligencia de la época. La idea de que ciertas zonas del océano, como el Triángulo de las Bermudas o el Estrecho de Malaca, eran puntos calientes de actividad inexplicable. Zonas donde las leyes de la física parecían funcionar de manera diferente. Zonas donde barcos y aviones desaparecían sin dejar rastro. En 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció en la misma región. Un Boeing 777 con 239 personas a bordo. Se esfumó de los radares sin una llamada de socorro, sin una señal de auxilio. Años de búsqueda, millones de dólares invertidos y ni un solo resto significativo. ¿Casualidad? ¿O hay algo en esas aguas que no entendemos? Hay una teoría que sugiere que el estrecho de Malaca alberga una anomalía electromagnética, algo relacionado con el campo magnético terrestre. Una zona donde las brújulas enloquecen, donde las comunicaciones se interrumpen, donde los instrumentos de navegación dejan de funcionar. Algo que podría explicar por qué tantos barcos y aviones han desaparecido en esa región. Pero otros van aún más lejos. Sugieren que no se trata de una anomalía natural, sino de algo artificial, algo construido. Quizá los restos de una tecnología olvidada, enterrada en el fondo del mar. Quizá una base submarina. Quizás un portal, un punto de acceso a otra dimensión, a otro tiempo o a otra realidad. ¿Es esto posible? La física teórica moderna no lo descarta para nada. Los agujeros de gusano, los puentes de Einstein-Rosen son soluciones válidas a las ecuaciones de la relatividad general. Túneles de espacio-tiempo que podrían conectar dos puntos distantes del universo, o dos épocas diferentes. ¿Y si el estrecho de Malaca es uno de esos puntos? ¿Y si el Uran Medan tuvo la mala fortuna de navegar justo encima de uno de estos portales en el momento equivocado? ¿Y si la tripulación no murió envenenada?
sino que fue expuesta a algo que sus mentes no podían comprender, algo que literalmente los mató de miedo. La carta de Mark sugiere que al menos en 1959, alguien en la CIA se tomaba en serio estas posibilidades. No eran solo leyendas de marineros, eran preguntas que merecían ser investigadas, preguntas que quizás todavía hoy sigan sin respuesta. Y ahora, la pregunta final, la que llevamos evitando desde el principio de esta historia. Si el Hurán Medan realmente existió, si realmente ocurrió algo inexplicable en aquel barco, si la CIA realmente investigó el caso, ¿qué descubrieron? ¿Y por qué más de 70 años después seguimos sin tener una respuesta oficial? Quizá la verdad no está en el fondo del mar, quizá la verdad está en los archivos que aún pertenecen clasificados, en los documentos que alguien en algún lugar ha decidido que nunca debemos de ver. O quizá, solo quizá, la verdad es tan extraña, tan ajena a nuestra comprensión, que ni siquiera ellos saben cómo explicarla. Ok, conspiradores, hemos navegado juntos por las aguas más oscuras del estrecho de Malaca, hemos explorado explicaciones químicas, conspiraciones de la Guerra Fría, ecos de crímenes de guerra y hasta la posibilidad de que algo no humano aceche en esas aguas. Pero todo viaje, por lo largo que sea, debe llegar a puerto. Y este puerto se llama Legado. La pregunta que nos ha acompañado durante todo este recorrido sigue flotando en el ambiente como el humo que brotó de la bodega número 4. ¿Qué fue realmente el Hurán Medan? La respuesta, como casi siempre ocurre con los grandes misterios, no es única. Es un espejo en el que cada generación, cada investigador y cada creyente proyecta sus propios miedos y obsesiones. Para los escépticos, para los que necesitan tocar la tierra firme de los hechos comprobables, el Hurán Medan es una leyenda urbana. Una historia que probablemente nació en las páginas de algún periódico sensacionalista de la posguerra y se propagó de boca a boca entre marineros. Fue adornada por un periodista italiano llamado Silvio Scherli y décadas después terminó en un archivo de la CIA porque un funcionario aburrido decidió preguntar si algo de lo desconocido estaba involucrado. Para esta mirada racional, el barco nunca existió. No hay registros en el Lloyd's Registers of Shipping, no hay manifiesto de carga, no hay listas de tripulación, solo hay relatos contradictorios, fechas que no coinciden, 1940, 47, 48, y una geografía imposible que salta del estrecho de Malaca a las islas del Marshall como si el océano Pacífico fuera un estanque. El investigador británico Roy Bayton, que dedicó años a desentrañar este misterio, concluyó que lo más probable es que todo empezara como un relato de ficción en una revista, que alguien tomó por verdadero y que como un virus se fue replicando y mutando hasta convertirse en una de las leyendas marítimas más persistentes de todos los tiempos. Desde esta perspectiva, el Hurán Medan no es un barco, es una historia. Una historia que, como todas las buenas historias, sobrevive porque nos dice algo sobre nosotros mismos, sobre nuestro miedo a lo desconocido, sobre nuestras fascinaciones por la muerte inexplicable, sobre nuestra necesidad de creer que el océano todavía guarda secretos que la ciencia no puede explicar. Pero hay otra mirada, la mirada de los que no se conforman con archivar el caso como un simple cuento de marineros. Para ellos, las piezas resueltas son demasiado sugerentes para ser ignoradas. Está el documento de la CIA, no es un mito, existe. Se puede consultar, lleva la firma de un funcionario real y pregunta textualmente si algo de lo conocido estuvo involucrado en la tragedia. ¿Por qué la agencia de inteligencia más poderosa del mundo dedicó tiempo y papel a una simple leyenda de marineros? Están los testimonios de los tripulantes de la Silver Star, hombres de mar, acostumbrados a las durezas del océano, que regresaron a puerto con el relato de lo que vieron grabado a fuego en sus retinas. ¿Mintieron todos? ¿Se pusieron de acuerdo para inventar la misma historia? Está la extraña coincidencia geográfica, el estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más transitadas del planeta, y que ha sido escenario de desapariciones inexplicables durante siglos, desde las ruedas de luz avistadas en 1908 hasta la desaparición del vuelo MH370 en 2014. Algo en esas aguas parece atraer a lo inexplicable. Y están sobre todo los rostros de los muertos. Esos rostros congelados en una mueca de terror absoluto.
con los ojos desmesuradamente abiertos mirando al cielo, como si en su último segundo de vida hubieran visto algo que ninguna mente humana podría procesar. Para esta mirada especulativa, el huracán Medan sí existió, y lo que le ocurrió a su tripulación fue real, tan real que alguien en algún lugar decidió que era mejor que el barco desapareciera sin dejar rastro. Pero también hay una tercera dimensión en este misterio, una dimensión que trasciende el debate sobre si el barco existió o no, es la dimensión del mito, porque el huracán Medan, real o imaginario, ha calado hondo en el imaginario colectivo, ha inspirado libros, documentales, podcasts y hasta videojuegos. En 2009 el estudio Supermassive Games lanzó Men of Medan, la primera entrega de su antología, The Dark Pictures, basada directamente en esta leyenda. En el juego, un grupo de jóvenes se adentra en un barco fantasma y descubren que la verdad puede ser tan aterradora como la ficción. El huracán Medan también ha encontrado su lugar en el universo de las creepypastas, esos relatos de terror que circulan por internet y que difuminan la frontera entre lo real y lo inventado. En foros, en videos de YouTube, en hilos de Reddit, la historia sigue viva, votando, adaptándose, encontrando nuevas audiencias. ¿Qué tiene esa historia que la hace tan resistente al olvido? Quizás porque toca un nervio profundo de la psique humana, el miedo al océano, ese miedo ancestral a lo que se esconde bajo la superficie, a lo que no podemos ver, a lo que puede emerger en cualquier momento y arrebatarnos la vida sin que sepamos siquiera qué nos está golpeando. O quizás porque nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, a pesar de los satélites que mapean cada rincón del planeta, el mar sigue siendo un lugar salvaje, un lugar donde las leyes de la civilización no se aplican, un lugar donde, como escribió el funcionario de la CIA, el mar encantador esconde un secreto aterrador. Y bueno, mis queridos conspiradores, llegamos a este punto. Quizás esperas que te diga cuál es la verdad, que elija una de las teorías que hemos explorado y la corone como la explicación definitiva. No voy a hacerlo. No porque no quiera, sino porque no puedo. Y porque en el fondo hacerlo sería traicionar el espíritu mismo de esta historia. El huracán Medan es y probablemente seguirá siendo un enigma sin resolver. Un barco fantasma que navega en esa zona gris donde la historia se encuentra con la leyenda, donde los hechos comprobables se mezclan con la especulación, donde cada uno de nosotros tiene que decidir qué quiere creer. Para algunos será siempre un cuento de marineros, una historia inventada para entretener en las largas noches de guardia. Para otros será la prueba de que los gobiernos ocultan algo, de que en el fondo del mar, en bodegas selladas y en archivos clasificados, yacen secretos que nunca verán la luz. Y para unos pocos será la evidencia de que no estamos solos, de que hay fuerzas en este mundo, ya sean naturales o de otro tipo, que escapan a nuestra comprensión. Yo no puedo decirte cuál de estas miradas es la correcta, pero sí puedo decirte algo. La verdad está en algún lugar, quizás en el fondo del estrecho de Malaca, entre los restos oxidados de un barco que nunca existió, quizás en los archivos de alguna agencia de inteligencia, esperando a que alguien los desclasifique, quizás en la memoria de algún viejo marinero que antes de morir decidió llevarse el secreto a la tumba, o quizás la verdad es que el huracán Medan sigue navegando, invisible, silencioso, con su tripulación de espectros mirando eternamente al cielo, esperando que alguien algún día pueda contar lo que realmente ocurrió. Y mientras ese día llega, el misterio permanece, flotando en la niebla del estrecho de Malaca, susurrando en las ondas de radio, mirándonos fijamente con los ojos muy abiertos de 20 hombres que vieron algo antes de morir. ¿Qué fue lo que vieron? Eso, queridos conspiradores, es una pregunta que solo tú puedes responder. Así que espero que les haya gustado esta historia, este video, esta leyenda, este mito o lo que ustedes crean que sea. Dejen en los comentarios qué piensan ustedes que pasó con este barco. Denle me gusta si les gustó. Compartan a otros que les pueda gustar este tipo de historias. Y sin más que decir, un saludo y hasta pronto. Si te gusta mi contenido, por favor sígueme en todas mis redes, ya que tengo más contenido que te puede interesar. Saludos y hasta pronto.